pasa a vosotros. Continuamos con nuestra novena porción semanal y hábito del libro de Génesis y ahora nos encontramos en nuestra quinta lectura. Estamos en el capítulo 39, vamos empezando el capítulo 39 y este capítulo nos va a regresar a la historia donde nos habíamos quedado en el 37, con José que fue vendido por sus hermanos. Recordemos que lo odiaban y lo envidiaban y pues lo compran los ismaelitas junto con los madianitas y se los llevan a Egipto. Y nos decía el capítulo 37, terminaba diciendo que fue comprado por Potifar, uno de los principales ministros de Faraón. Y pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa con José ahí en Egipto, en la casa de Potifar. Capítulo 39, verso 1. Y José fue llevado a Egipto y lo adquirió Potifar, oficial del faraón, ministro de los degolladores, un hombre egipcio, de mano de los ismaelitas, quienes lo habían bajado allí en Egipto. Y estuvo Dios con José. Y vamos a empezar a sobresaltar esto. Estuvo Dios con José. ¿Qué significa esto? En realidad Dios no está con cualquier persona, Dios está con el que se apega a Él. Entonces vamos a entender estos valores morales, esta integridad que poseía José. Porque bien pudo haber abandonado todo, dejado toda la enseñanza, pensado, bueno, mis hermanos me odian, jamás voy a volver a ver a mi papá, estoy solo en una tierra extraña. Bien pudo haber hecho lo que quiso. Sin embargo, él se mantiene firme, íntegro. Sabe lo que es bueno, lo que es malo. Aprendió de su padre y de su abuelo, Jacob, Isaac. Sabe lo que debe hacer. Conoce el único y verdadero Dios y lo que a este Dios le agrada. Entonces, vemos que José se mantiene con Dios y Dios se mantiene con José. ¿Y esto qué significa? Dice, y era un hombre próspero y estuvo en la casa de su patrón, el egipcio. Y vio su patrón que Dios estaba con él. ¿A qué se refiere esto? Ok, una cosa es que yo esté con Dios y que yo lo tenga presente, pero otra que los demás noten que yo estoy con Dios. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, podemos deducir que quizá José acostumbraba a pronunciar el nombre de Dios. Cualquier cosa, gracias a Dios, si Dios permite, si Dios quiere, primeramente Dios, así pronunciándolo siempre, teniendo a Dios siempre presente, lo cual te cataloga como una persona temerosa de Dios, que le tienes este respeto y pones todos tus planes en la mano de Dios. Ahora, hay otra manera de mostrar o de darse cuenta de cómo alguien está con Dios. Dice el verso 3, y todo lo que él hace, Dios prosperaba en su mano. Y entonces entendemos también que cualquier tarea, cargo, obligación que le era entregada a José, ya sea que la realizara fácilmente o con, vamos, perfecta la hacía, y entonces se entiende que este hombre, José, está con Dios y Dios está con él. Dice el verso 4. Y encontró José gracia en sus ojos, es decir, en los ojos de Potifar, y sirvió a él y lo hizo encargado principal sobre su casa y todo lo que tenía él lo entregó en su mano. Vemos entonces el grado de confianza que le tiene Potifar a José, porque iba a decir anteriormente, pero también en esta actualidad, los esclavos no suelen ser dignos de confianza. Normalmente un esclavo acostumbra robar a su amo. Piensa que lo que tiene el amo es demasiado y no se va a dar cuenta si le toma un poquito. Ese es el pensamiento normal de un esclavo, o así nos lo manifiesta que era el pensamiento en Egipto, de los esclavos en Egipto. Por lo tanto, al ver en José que era honrado, pues Potifar incluso le empieza a tomar cierto aprecio, cierta estima, tanto que le entrega prácticamente todo lo que tiene en mano de José. Y continuamos leyendo. Eh, Verso 5. Y fue desde entonces que lo puso encargado a él en su casa y sobre todo lo que pertenece a él. Y bendijo Dios a la casa del egipcio por causa de José, y fue la bendición de Dios en todo lo que tenía él, en la casa y en el campo. Y entonces vamos a resaltar estos dos aspectos. En un principio dice que José tenía éxito en todo lo que hacía y ahora nos dice que Dios lo bendice. ¿Cuál es la diferencia entre éxito y bendición? Bueno, el éxito entendemos que depende de tu esfuerzo, de lo que tú hagas, digamos en un campo natural.
la bendición proviene de Dios. Llamémoslo entonces algo más especial, más allá de lo normal. Y entonces una completitud de bendición o de lo que es una persona proviene cuando te esfuerzas, tienes el éxito debido a lo que haces y la bendición de Dios. Prospera todo lo que haces porque Dios está contigo. Veíamos, Dios estaba con José porque José estaba con Dios. Y continuamos verso 6. Y abandonó, es decir, Potifar delega todo lo que tenía en la mano de José y no supo con él nada, es decir, no se preocupaba por estar investigando qué hacía, qué pasaba, dice, sino solo el pan que él consume. Llegó a tal grado la confianza que le tenía Potifar a José, que por lo único que se debía preocupar Potifar era por comer. Y pues por estar con la esposa, vamos, en cuanto a lo que era él, hacer él Potifar como hombre. Pero más allá de eso, todo se lo dejaba a José. A ese nivel de confianza llegó con él. Dice, y era José bello de figura y hermoso de vista. Y nos podríamos preguntar qué tiene que ver este verso si nos está hablando de su éxito y su prosperidad. ¿Por qué nos menciona que José era hermoso y bello de vista? Bueno, podemos entender que esta belleza la hereda de su madre Rachel. Nos decía que Rachel era muy hermosa y pues también José es hermoso. Pero es interesante destacar cómo estos atributos normalmente los venía mencionando sobre las mujeres, no tanto sobre los hombres. ¿Por qué nos lo empieza a describir ahora, que nos hablaba de su éxito? Bueno, hemos visto que, y precisamente al inicio de esta porción semanal, y habitó, veíamos que cuando el hombre se considera muy cómodo con lo que tiene, como en el caso de Jacob, en la primera lectura, que decía que veía que tenía todo estaba muy bien, todo muy completo, entonces, habitó, se asienta, dice, puedo estar en paz, puedo estar tranquilo, no hay más problemas, y entonces vienen todos los problemas con sus hijos. Lo mismo o algo similar con José. Al ver todo el éxito que ahora tenía, toda la bendición que llegaba de parte de Dios, José pudo llegar a sentirse cómodo. Y es aquí el problema, o cuando empiezan los problemas, porque la enseñanza es, nunca debes fiarte o sentirte cómodo, digamos en un nivel de estancamiento con lo que ya sabes, con lo que ya posees. Debes siempre aspirar a conocer más, a entender más, a mejores cosas. Porque decíamos, cuando el hombre se siente cómodo, digamos en un nivel estancado, vienen entonces los problemas. Y esta frase, que José era bello de figura y hermoso de vista, es lo que va a dar pie al siguiente problema que va a tener con la esposa de Potifar y que vamos a ver en nuestra sexta lectura, si Dios permite. Hasta aquí concluimos nuestra quinta lectura. Paso a vosotros.